Del 2016 y vamos a ver el tema del dominio propio. Vamos a hacer una pequeña oración, así como están sentados lo podemos hacer. Vamos a ponerse los velos las mujeres, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a decirle: Padre Santo, en esta hora, Señor, tú has traído, Señor, pan a esta casa, Señor. Y es tu Hijo amado, Jesús. Te pedimos que esta palabra que vamos a comer, Señor, la guardemos en lo más profundo de nuestro corazón. Que esta ley, esta palabra quede incrustada en nuestro corazón para que la podamos vivirla, porque está incrustada en nuestro corazón, porque nos dejamos, porque queremos, la recibimos, porque queremos dejarnos gobernar por Jesús. Por ese motivo es que la queremos tener incrustada, no la fuerza, Señor, la queremos tener voluntariamente y deleitarnos en esa palabra día a día. En el nombre de Jesús te pedimos que así sea en tu voluntad, y por el poder de tu sangre poderosa yo destruyo, Señor Jesús, toda posición que se haya levantada en contra de todo corazón engrosado que se haya levantado con el espíritu de anticristo para que este mensaje no llegue al corazón. En el nombre poderoso de Jesús, desato libertad a través del Espíritu Santo que destapa los oídos, destapa las vendas de los ojos que no permiten ver, y abre el Espíritu Santo el corazón de cada una de las personas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el dominio propio, amados, como ya les había yo dicho, es un fruto. Y les hablé ayer a los que vinieron que un fruto es lo que debe verse en casa primeramente y a donde quiera que nosotros vayamos, no nada más en el templo. Yo les he puesto el ejemplo, ¿verdad? Aquel hermano que dice que tiene muchos frutos y dicen: hermana, hasta le acomodan la silla, siéntese, ¿cómo va a ser? Ay, qué grosero es su esposo, que no le ponen la silla. Y en casa, a la hora de comer, no le ponen la silla a su esposa. Entonces, ¿cómo está eso? El fruto primero tiene que verse en casa. Amén. Entonces, y los frutos, la diferencia de frutos que habla el libro de Mateo 24 son los que traemos ¿va? En Cristo Jesús a los pies de Cristo, los que traemos al templo, hermano. Esos son los frutos. Entonces no confunda el fruto con los frutos. Amén. Entonces vamos a ver el fruto del dominio propio. Vamos a leer Gálatas 25, 22 al 23. ¿Quién lo tiene ya listo? ¿Quién ya lo tiene listo? La hermana, a ver. Te va a pasar el micrófono porque tiene que sonar duro. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pues el control propio es lo mismo que dominio propio. Amén. Esta es la nueva versión internacional. Entonces, es la que en inglés vemos, nos pone el apóstol Pi. Amén. Entonces, vamos a leer ahora la de Biblia del lenguaje actual. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Y ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Amén. Controlar nuestros malos deseos es lo mismo que dominio propio. Entonces ya nos va quedando claro qué es el dominio propio, el fruto del dominio propio. Controlar nuestros malos deseos. ¿Alguien tiene la Valera? ¿Quién la tiene?
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿el último cuál fue el fruto? ¿El último cuál fue, hermano? Contra tales cosas no hay el último. Antes de eso, ¿qué es? Ahí está el último. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que entender que dentro de todos los frutos que está ahí hablando la palabra de Dios está el de dominio propio. Amén. Va a venir con otros, de acuerdo a la versión, va mencionándolo de otra manera. Pero en sí lo que estamos viendo es el dominio propio. El dominio propio es un fruto que no lo ganamos solos, tiene que ser a través del Espíritu Santo para que se vea. Amén. Mire, yo no pude haberlos amado a ustedes si el Espíritu Santo no me llena de amor. Amén. Porque si hubiera sido así, hermanos, si hubiera sido por mí mismo, créanme que no hubiera tenido mucho éxito, porque antes yo era bien conflictivo. Si me sacaban la lengua, ya estaba enojado. Amén. Entonces, para que eso cambiara, tuvo que venir el Espíritu Santo para tener de esos frutos. Entonces, de ese fruto. Entonces, nosotros tenemos que primero entender que esto no es el dominio propio, no quiere decir que es mi voluntad propia. No estamos hablando de la voluntad propia para dejar de hacer. Porque ¿cuántas personas por voluntad propia han dejado de tomar? Es muy raro. Las personas que estamos aquí y que hemos dejado de beber, de ingerir alcohol, ¿verdad? Lo hemos hecho gracias al Espíritu Santo. Entonces, una de las luchas es que no toman al Espíritu Santo en cuenta. Y para empezar, mucha gente no entiende qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya sabemos que también Él es Dios. Pero ¿qué función tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué no puedo entender el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que cambia tus decisiones. Es lo que tiene que ver con los pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones, incluso con tus intenciones. Es el que específicamente trabaja sobre nuestra alma. Es el que cambia a las personas. Es el que hace que tú digas, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y traiga arrepentimiento. Y ya no lo hace. Es el que oprime tu pecho. O es el que hace y te cambia. ¿Me explico? Es el que cuando tú dices, y bueno, ¿y por qué estoy haciendo eso si yo antes era bien malo y ahora ya puedo hacer cosas buenas? Nada más quiero andar besando a los hermanos, abrazándolos y todo. ¿Por qué? Si yo era bien mala cara. Bueno, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, una de las características que tenemos los cristianos es que tenemos al Espíritu Santo. Por eso cambiamos, hermano. Mire, está demostrado científicamente que una persona que ora se le quita lo enojado. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces, si le damos la cavidad al Espíritu Santo, tenemos que saber que sí es cierto. El Padre, a través de Jesucristo, va a hacer las cosas. Pero el que nos lleva a los pies de Cristo es el Espíritu Santo. Si no estamos a los pies de Cristo, no podemos hacer un cambio en nuestra vida. Yo podré soberbiamente decirle al Espíritu Santo, podré mirarlo así, platicar con él soberbiamente de arriba para abajo, o mirarlo frente a frente, retóricamente. ¿Para qué no? ¿Podré obtener bendición así de Jesús? Te pregunto. ¿Para qué no?
Por eso su función del Espíritu Santo es llevarnos a los pies de Cristo. Cuando usted siente ahorita que estaba sintiendo que quería seguir alabando al Señor, quería seguir adorando al Señor, y dijo, pues voy a seguir adorando, hermano, pues le damos otra alabanza, órale. Es el Espíritu Santo el que lo hace alabar al Señor. Es una característica del Espíritu, adorarlo, ir a los pies de Cristo. Es algo que el Espíritu Santo le toca. Por eso nos va transformando. Entonces tenemos que saber qué es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando usted quiere que su esposo cambie, cuando usted quiere que su esposa cambie, cuando usted quiere que su hijo se venga a obediencia, tiene que orar al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Porque Él es el encargado de eso. Miren, amados hermanos, yo antes de conocerlo, yo tengo orando como 3 años, como loquito. Señor, los que van a venir a tus pies, que van a venir a tus pies. Yo no sabía que iba a ser en una iglesia. Ya me lo había dicho, pero a mí lo que me interesaba es que la gente viniera a los pies de Cristo. Espíritu Santo, que vengan a los pies de Cristo. Y no dejo de estar orando los domingos. Mi ayuno de los domingos es para los que están por venir. Ya lo sabe el Espíritu Santo. O sea que no creo que nos vamos a quedar así. Entonces, si quieres ser efectivo en la oración, hermano, al Espíritu Santo. Y Él es el que va a cambiar el dominio. Si está el dominio ¿verdad? En Cristo, en usted, tiene que cambiar ese dominio a Cristo Jesús. Pero usted es el que le dice a quién le da la gloria, al de enfrente o al que está aquí. ¿Sí me explico? Tiene que usted que decidir a quién le doy la gloria, a mí mismo o a quién. Por eso es importante que nosotros, antes de entender esto, tenemos que saber que tenemos que rendirnos a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo. Nos va a ayudar para tener ese dominio propio, para alcanzar el dominio propio. Mire, ¿sabe por qué nosotros somos reyes y sacerdotes de nuestra propia casa? No porque seamos muy machos. No, hermano. Es que porque estamos rendidos a los pies de Cristo. Para los que les gusta el machismo, quiero decirles, hermanos, que dice la palabra de Dios, la mujer se sujeta a su varón, pero dice, si el varón se sujeta a Cristo, está sujeto a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ese varón tiene que estar a los pies de Cristo para poder gobernar en casa, hermano. Si usted no está a los pies de Cristo, no puede gobernar casa. No existe dominio propio, no le está dando dominio propio el Espíritu Santo. Entonces no nos confundamos, hermano. Entonces a veces hermanos, se nos va por falta de conocimiento. Ahora, ¿qué tiene el conocimiento? Ahora vamos a entender. Voy a explicárselo de una manera más sencilla. Mire, llevarnos al pecado tiene que ver, amado hermano, con la falta de dominio propio, porque no estamos, y ya vimos que para que haya dominio propio, tenemos que estar a los pies de, entonces si decimos, yo tengo dominio propio, quiere decir que yo estoy a los pies de Cristo, amén, hermano, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, para poder avanzar, no puede decir usted, yo tengo dominio propio por voluntad. Eso es para el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros, al enojarnos, cedemos, enojarnos todos vamos a enojar, hermanos. Podemos enojar de que estén hablando mal del Señor, ¿sí o no? El problema es que no entendemos que es una tentación. Entonces, el enemigo va a poner tentación para que usted se enoje y pierda usted todo, enojándose, hermano. Enojándose. Entonces, hay una delgada línea. Hay una delgada línea, hermano, entre hacer lo correcto y lo incorrecto a veces. Te voy a dar un ejemplo. Una vez mi hermana me dijo, no,
que le pegas a la niña, que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Y lo único que, cuando la fui a visitar a su casa, y lo único que quería era sentarse conmigo, quién sabe qué, y por qué te la suena. ¿Sabes lo que viste? Lo que viste fue un pancho. ¿Cómo? Sí. Lo que está haciendo mi hija es manipularte a ti. A mí ya no me manipula. Y caíste. ¿Por qué? Porque no estás ministrado. Ay, no, es mi pastor, me ministra. No te has ministrado. Y si te has ministrado, no has obedecido a tu pastor. Y si te has ministrado, no has puesto, no has hecho algo tú al respecto. Así que no le tampoco le eches la culpa al pastor. Es que cuando gritaste, cuando tú alzaste la voz, se me vino, me paralicé y me quedé así. Espérate. Mira. En primer lugar, tiene que estar ministrada tu mente, como ya lo vimos. Tiene que estar ministrada tu memoria para sacar fuera todos los golpes, todo el pasado de tu vida. Tienes que trabajar mucho para que tu memoria sea ministrada, sea sanada y tu alma por consiguiente. Si no, cada vez que alce la voz, cualquiera pase un autobús y toque el claxon, un trailer, te vas a poner loco. Y yo lo que le hice le dije, Melissa, vas a obedecer, y le di 2. ¿Sí los contaste? Sí, entonces le di 2 manazos ligeros, no se los di fuerte. ¿Y eso la va a matar o la van a corregir? Pero tú lo que dices, ¡ah! De la niña, para que diga, ay, pobrecita Melissa, pobrecita, es tan tierna mi sobrina. ¿Sí se entiende? Ya los niños ni medida. Entonces, ¿qué estaría mal? Que yo me lo hubiera sonado con ira. ¿Qué está mal? Que su hijo toda la noche, todo el día se la pase dando lata y tenga que estarle pegando todo el día. ¿Se cumplió el objetivo de que dejara de dar lata, sí o no? No, pues, ¿volvió a dar lata? No. ¿Entendió el mensaje, sí o no? Sí. Entonces, no confundan una cosa con otra. El dominio propio debe de ser, yo les he dicho, si tiene que corregir a su hijo, tiene que darle cuando se le haya pasado el ojo, porque se le puede pasar la mano. Si ya tiene dominio propio, entonces use. Pero es una delgada línea. ¿Por qué? Porque si usted no sabe qué es el dominio propio, no lo pone en práctica, hermano, a usted se le va a ir la mano. Y si es cierto, tiene todo el derecho de corregir a su hijo, pero si está bien enojado, no lo haga. Se le va a ir la mano. ¿A poco no se acuerdan cuando éramos chiquitos cómo nos sonaba? ¿No se acuerdan? A mí sí me sonaba bonito, hermano, porque creo que tengo las orejas tan largas de la calabra, bien feo, hermano. No soy alienígena, me la calabra fue mi papá. Y se le pasaba la mano, hermano. ¿Por qué? Porque airado lo hacía. Si usted no tiene dominio propio, no sabe distinguir el dominio propio, haga caso de las recomendaciones. Porque se nos puede ir la mano. Ahora, que algún día se va a equivocar, se va a equivocar. Y le va a tener que pedir perdón a su hijo, sí. Y no es humillación, hermano. No es humillación, es lo correcto que debemos de hacer. Nos enseñó Jesús. Ser humildes. Y para ser humildes hay que también humillarse. Entonces, a veces las personas confunden la humillación como algo que ay, no debe de pasar en mi casa porque yo soy Juan Pistola. Espérate. Jesucristo viene a enseñarnos a humillarse. Sean humildes y mansos como yo. Si usted se sigue sintiendo la muy en su casa, hermana, y que nadie se mete con usted, tenga una doctrina equivocada que usted mismo inventó, que usted mismo absorbió del mundo. La doctrina de Jesucristo es mansos y humildes como yo lo soy, imitadme. Amén. Entonces, si usted sigue pensando, es que nadie me va a decir nada, entonces, ¿qué Jesucristo? ¿Qué es? ¿O qué? ¿O de qué se trata esta doctrina?
Mi hermano, yo escuché lamentablemente a un pastor que decía, dice el original, por eso hermano, lea, no se crea, hermano, así nada más. Y ahora digo, dice el original que no debe uno poner la otra mejilla si le pegan a uno, dice, eso es para tontos. Hermano, yo tengo el original, lo leído, dice eso. Dice que pongamos la otra mejilla. Y todos, ¡gloria a Dios! ¿A qué estaba alentando? ¿A qué cree que estaba alentando este pastor? ¡Al orgullo! ¿No estamos luchando contra el Leviatán? Entonces, no se contradice la doctrina. Mansos y humildes, hermano. Entonces, no debe de ser para usted la humillación algo, espacial, hermano. No, hermano, eso es doctrina de este mundo, no es doctrina de Jesucristo. Discúlpame, hermano. Y no pido disculpas, discúlpeme por pedirle disculpas, porque no tengo por qué pedirle disculpas. Es la doctrina de Jesucristo, hermano. Eso es doctrina que salió de la boca de Jesús aquí en la tierra. Quedó plasmada en la palabra de Dios, en su Biblia. Entonces, hermano, para atacar el dominio propio, hermano, para destruirlo, tenemos que entender primero conceptos básicos. Y tenemos que entender que la tentación o viene o vamos. Sí, hermano, también viene. A mí me ha hablado por teléfono la tentación y me ha dicho, ¿qué estás haciendo? Y yo le he dicho, estoy ocupado, no molestes. Amén. Entonces, hay muchos tipos de tentaciones, hermano. No se vayan nada más por lo sexual. La tentación es ¿quién es el que manda? ¿O no es una tentación para algunos? Porque yo mando, yo siempre tengo la razón. ¿O no es una tentación? Así que no. ¿Le gusta ganar? Mira, mi hija de chiquita, yo tengo que ministrar, tenemos que ministrarnos. Y mi hija de chiquitita, cuando le compré el triciclo, ya le estaba echando carreritas. La primera vez que la saqué, ella me la puso a andar en el triciclo, ¿no? Le echó carreritas a una moto, hermano. Dígame si no os gusta ganar. ¿Cómo la ve? La segunda carreta se la echó con una bici porque vio que no podía. Ya cuando atravesó la meta mi hija, ya se dio cuenta de la bicicleta que ella estaba compitiendo y él ni en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que entender, hermano, que a veces no hay competencia. Nadie le está haciendo la competencia. Usted es el único que se está, hermano, es el único que en su mente está echando. Y el otro como ni en cuenta. Estábamos compitiendo. Había competencias entre tú y yo. ¿Será que el otro es más humilde que yo? Porque el que estoy compitiendo es más humilde que yo. Digo, porque a veces nos gusta el reconocimiento, ¿no? En la sociedad, ¿no? Nos acostumbramos allá en el mundo que si no, como te ven, te tratan. Digo, a algunos que les gusta el trofeo, ¿no? Y si, o no. Y no sé, ¿a poco nunca le ha tocado, hermano? Y si no le ha tocado, yo se lo voy a decir, a mí sí me ha pasado. Yo antes era bien competitivo. Y hay veces, hay una llamada por ahí de la radio. Contesta mi hija y toma los datos. Entonces, hay personas que les gusta va la competencia. Hay personas que les gusta la competencia. Y cuando ya gané, ya todos quedaron debajo de mis pies, yo soy el ganador. Pues, ya bien contento por el trofeo, a quitárselo al que le ganó. Y el otro ¿Y qué, no te sientes mal? No, ¿por qué me voy a sentir mal? Yo no soy un perdedor. ¿Y dónde está el ganar o perder? Acá. Que se le inculcaron toda la vida. ¿Se acuerdan de la serpiente tortoso? Ay, mi hijo, tú eres el mejor, y eres el más chulo y el más precioso. ¿Se acuerdan de la serpiente tortosa? Se lo metió de chiquito. Entonces agarra y cuando el otro,
Y nadie le aplaude. Entonces, ¿tendrá dominio propio una persona así? No, porque no hay humildad. No se trata de ganar por ganar en guerras locas. Entonces, amado hermano, el dominio propio viene de que aceptamos la voluntad de Dios. Mire, hermano, yo tuve que perder 2 empresas que cualquiera quisiera, de los que se dedican al medio, para ganar una vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que me hace tonto? Dígame, ¿usted cree que yo me siento tonto al tener esta riqueza de compartir con ustedes? ¿Usted sabe qué tan alegre me pongo cuando yo me tomo un taco de frijoles con ustedes, hermano? Aquel que me conoce, mire, un cafecito y una buena administración, hermano, me queda bien contento. Y yo nada más que andar contando billetes. ¿Y qué? ¿Los tontos no nos vamos al cielo? Digo, eso es lo que piensa el mundo, pero en realidad, que es lo que también tiene que importar lo que piense Jesús de mí. ¿No? Lo más importante, la riqueza más grande que me hacía falta era el corazón de mi esposa, el corazón de cada uno de mis hijos. Era lo más importante, yo no podía verlo porque me cegaba. Entonces, si nos va quedando claro que el dominio propio no tiene que ver así con nada que ver con que yo soy muy salsa, yo puedo, yo lo puedo todo y yo soy el que gano. ¿Sí va quedando claro? Entonces, no confunda usted el fruto del dominio propio, hermano. Porque el que lo ve ese de que yo, el clásico yo, serie ante la tentación, habla de lo que no le conviene en una discusión. Mire, cuando usted cae en la tentación, cuando está enojado, cae en la tentación, empieza usted a blasfemar, empieza a ofender. Empieza a decir, es que tú, el clásico del que sigue hablando del pasado. Acuérdense del pacto que tienen con su esposa, hermanos. Hermanas, acuérdense del pacto que tienen con su esposo, ya no volver a recordar el pasado. Y cuando usted cae en la tentación, otra vez. Es que tú hace años dije que quién sabe qué. Y cada vez lo saca. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que está cayendo en la tentación, no entiende, no tiene el discernimiento. Necesitamos discernimiento, entender que es una trampa del diablo, necesita madurez espiritual. Este es alimento sólido, cómalo, éntrele, ya deje la leche espiritual, hermano, entre el alimento sólido. El alimento sólido es que puedo ver más allá de mi nariz. El diablo me está poniendo una tentación. Por eso me engorilo. Había un amigo que me decía, te pones como Hulk. Sí, te pones como Hulk. Te pones como Hulk. ¿Por qué? Porque no sabes decir, hay una tentación. Ay, yo no voy a caer. Este es un juego. Yo no voy a caer. Yo no voy a caer en esto. Entonces, no voy a caer en la tentación. Porque entonces, si yo caigo, ya me conozco, voy a empezar a bla, 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 de lo mismo. Entonces, tener madurez espiritual, hermano, es tener discernimiento. Sí, ya sé que se molesta, Irmita, de que yo le platiqué de algo y cuando nos enojamos le voy a decir de eso. ¿Qué cree que va a pasar? Yo no sé de eso, ¿Qué cree que va a pasar? Y tan tranquila que es Irmita. La leona que lleva por dentro. Se va a poner loca, hermano. Entonces, hermano, si ya conoce que hay una área de la vida de su esposa que no debe de tocar, que si con pincitas debe de hacerlo, no despierte la leona, hermano. Hermana, si ya sabe que no tiene madurez su esposo, no quiere decir que no va a hablar de ello, sino que va a esperar el momento propicio.
Espere el momento. Pero no, ahorita lo vamos a arreglar. Ahorita nos comemos el pollito tú y yo. A fuerza. ¿Por qué? Porque yo soy. No hay ningún rey, ¿verdad? Yo soy de los reyes de allá. Es de los reyes. Todos como son de locos. Entonces, amado hermano, dominio propio también tiene que ver con inteligencia. También tiene que ver con abrir los ojos. Poder darse cuenta de la tentación del diablo para darnos cuenta. Y hermano, a mí me gusta, yo pongo un ejemplo bien sencillo. A mí me gustan los tacos. Y si yo comiera tacos todos los días me los como. A Meli también le gustan los tacos. A mi esposa le gustan los antojitos. Yo no soy muy de los antojitos, pero me gustan los de Doña Juana. Entonces, ya quedamos. Una semana antojitos y una semana tacos. Y tanta. Así deben ser las decisiones importantes, hermano. Sí, ya sé que va, pero ¿por qué no sé? Eso no me hace tonto, no me hace débil. Eso me acerca a Jesús. Eso me hace llenarme del Espíritu Santo. Pero el mundo nos enseña todo lo contrario. No, eres débil. No, hermano. Yo les he enseñado que a mí, pasando de la calle, saliendo de la puerta, me puede decir lo que quiera. Pero aquí adentro soy la autoridad que Dios puso. Entonces usted tiene que saber, hermano. Usted tiene que saber, hermano, cómo moverse con inteligencia, discernimiento. Y yo creo que sí lo está entendiendo. Yo creo que sí entiende ese concepto de que es una tentación. Mi hermano, yo sé que es una tentación. Yo sé que cuando alguien se está burlando del Evangelio, yo sé cuando hay un endemoniado, nada más con escucharlo hablar, sin que haga todos los paños y empiecen a hacerlo sin necesidad, yo sé cuando alguien está endemoniado. Entonces, cuando alguien está endemoniado, hermano, no le ando rascando. Primero tiene que conocer a Jesús. Y entonces ahora sí, Bonina dijo popochas. Porque lo único que va a hacer es estar perdiendo mi tiempo. Esa persona no va a ser libre. Ni sueñe que va a ser libre así nada más. Porque ya les he explicado, una persona no tiene solamente una área en su vida que ser ministrada, tiene muchas áreas que ministrarse, ¿verdad? A ver, levante la mano como yo. ¿A quién le dijeron menso de chiquito? Su papá. No. Eso sí que ministrarlo, ¿verdad? Levante la mano a los que debemos dinero. Eso tenemos que ser ministrados, hermano. Ahora levante la mano a los que quieren tener hijos. ¿Quién quiere tener hijos? Hermano. Son diferentes áreas que hay que ministrar. ¿Quiénes ya no queremos tener hijos? A ver, levante la mano. ¿Cómo van a hacer? Entonces, tenemos diferentes áreas, hermanos, que tratar. Y no se trata en una sola cosa, podemos hacer. Tenemos que tener inteligencia, hermanos. El entendimiento, la inteligencia, viene de parte de Jehová, hay que pedírselo. Pero empieza por entendimiento. La figura de la revelación de la palabra es miel. Doctrina básica, leche. ¿A poco no se da cuenta cuando le bajamos a la doctrina? A veces estamos bien. Arriba, vaya, a veces tenemos que bajar. Nosotros tenemos que estar al mismo nivel, hermano. Al mismo nivel. Yo eso no lo entendía, hermano. Yo no lo entendía a veces, hermano. Yo le decía al pastor, ¿por qué no pone algo mejor? Algo con revelación. Yo era el único que tenía revelación, todos estos acaban de llegar. Yo no podía ver eso. Tenemos entendimiento, hermano. Entonces, ¿nos va a dar la victoria el Señor? Claro que sí nos va a dar la victoria, pero tenemos que saber diferenciar entre una cosa y otra. Y aquí es muy dado a confundir las cosas, ¿verdad? Mire,
La palabra de Dios nos hace que podamos dominar y ya nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahora hay que activarlo, desarrollarlo. Porque si usted no tuviera espíritu de poder, espíritu de amor, no estuviera entendiendo de lo que le estoy hablando. Estuviera, ay, ¿qué está hablando el pastor? Eso nunca me ha pasado a mí. ¿Usted ya le abrió el corazón a Jesús? Bueno, entonces lo puede captar. Ahora desarróllelo, el dominio propio, desarróllelo. Mire, vamos a entender un poquito más del original. Se deriva kratos del griego kratos y significa dominio propio, fuerza. Entonces, ¿para qué vamos a ocupar esa fuerza? Vamos a entender esa fuerza. Mire, pero vamos a ir a la raíz. ¿Cómo se maneja la fuerza? Mire, el desenfreno es la antítesis del dominio propio, es decir, lo que pasa antes de. Eso significa antítesis. Acostumbren esa palabra porque el apóstol lo ocupa mucho. El desenfreno es que la antítesis del dominio propio, el desenfreno inicia en la fuerza de la juventud, que acompañada de la inexperiencia, despierta rebelión en aquellos que no son ministrados y enseñados correctamente. También es una obra de la carne que no respeta edades. ¿Sí se acuerda de la serpiente huidiza que huye? Huidiza, la serpiente huidiza. ¿Sí se acuerda de la serpiente tortuosa? Cuando la misma familia, el mismo papá y mamá lo va alimentando. La que ya se deformó, y si recuerda lo del dragón, ya es una potestad ahí que hay en las personas. Bueno, todo empieza porque los jóvenes, hermanos, cuando estamos jóvenes y chamacones, tenemos mucha fuerza, mucha energía, pero eso tenemos que saber administrar nosotros los papás. Nosotros las autoridades tenemos que saber administrar. ¿Sabe por qué? Porque entonces se va a encontrar que su hijo tiene inexperiencia y no va a faltar en la televisión. No necesita salir con los cuates, en la tele aprende la rebelión y entonces se vuelve una serpiente tortuosa. La huidiza se convierte en serpiente tortuosa. Entonces, ahora vamos más adentro. ¿Cómo podemos reparar eso en nuestros hijos? Primero tenemos que ser nosotros, ponerlo en práctica, vivirlo. Porque aquí, yo casi estoy seguro que el 99.99% nunca le enseñó papá y mamá. ¿Vean? Nunca le enseñó papá y mamá acerca de cómo controlar su fuerza. ¿Verdad? Nunca le dijeron, hijo, te voy a llevar a la escuela para que corras, juegues básquetbol y fútbol, y ya una vez que estés bien cansado, ya, ahora sí ya. Vamos a hacer la tarea, ya estás calmadito. ¿Va que no? Y en muchos lugares no nos enseñaron, ¿verdad? Nos enseñaron cuando somos pequeños, ¿verdad? Nos enseñaron ciertas cosas. En primer lugar, porque tampoco a papá y mamá le enseñaron. Tampoco no creo que necesita pagar para ir a una escuela. No necesita pagar. Nosotros somos maestros de nuestros propios hijos. Mire, le hago un ejemplo. Si usted va al baño y si no hay bote de basura, es de las personas que tira el papel en el suelo, ¿qué cree que va a aprender su hijo? Eso es lo mismo. No le va a dar ni pena llegar a otra casa y agarrar allá. No le va a dar pena, hermano. Créanme, no le va a dar pena. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque nos enseñaron eso, hermano. Pero eso está usted aquí. Jesús ha venido usted aquí para ser instruido por Él a través de su palabra, y cambie todo ese tipo de cosas. Puede cambiar todo, hermano.
Pero primero necesita ser usted ministrado. Por eso la importancia, mujer, ministrese, varón, ministrese. Porque hay muchas áreas que hay que arreglar. Entonces, en la fuerza de la juventud, hermano, con que veamos cómo se le dice, nah, al papá, ¿qué cree que va a aprender el niño? Mire, allá en Veracruz, los niños de kinder, no le dicen plátano al plátano, ¿sabes cómo le dicen? Mañana. ¿Y dónde lo aprendieron? De Dora la Exploradora. De Go, Diego, Go. Ahí lo aprendieron, hermano. ¿Y dónde creen que sacaron la rebeldía? ¿Y yo por qué? ¿De dónde creen que lo aprendieron? Mis primeras groserías, ¿saben de quién la aprendí? De mi padre. No lo estoy hablando mal de él, les pongo un ejemplo. Mis primeras groserías que yo dije las aprendí de mi papá, no lo aprendí en la escuela, Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, nosotros tenemos que ministrarnos y empezar un proceso para cambiar, porque la fuerza de nuestra juventud nos deformó y hay muchas áreas, muchísimas áreas que tenemos que corregir. Tenemos que ser ministrados y enseñados correctamente. ¿Por qué? Porque la fuerza esa, el dominio propio, la fuerza, el kratos en el original, donde dice dominio propio en su Biblia, en el original dice kratos. Esa fuerza tiene que ser ministrada y enseñada correctamente. También es una obra de la carne que no respeta edades. Mire, ¿por qué Pablo escribió que no nos dejemos llevar por pasiones juveniles? ¿Por qué Pablo dijo no nos dejemos llevar por pasiones juveniles? Porque sabía Pablo que había muchos que no, y así como le enseñó a papá y mamá, si piensa que es el mundo. Te pongo un ejemplo. Yo cuando agarro, yo a veces tengo la manía incorrecta. Yo lo pongo de ejemplo, porque no me siento que ya no hablando de los demás. Y me limpio las heridas con las llaves. Eso lastima los oídos. Eso es incorrecto, no se debe de hacer. Y es algo que me enseñó mi papá. Y yo lo vi de chiquito. Y entonces se convirtió en una pasión por limpiarse las orejas. Hay pasiones que son más dañinas, hermano. Hay pasiones juveniles, como aquel hermano que se siente, le decían el guapo cuando era joven y ahora sigue sintiéndose el guapo. Tiene 80 años, pero sigue sintiendo el guapo. Tiene 40 años y sigue siendo guapo, ya está casado. Entonces, hay pasiones juveniles a las que tenemos que renunciar, hermanos, hermanas, hay pasiones juveniles a las que tenemos que renunciar. Por eso el apóstol Pablo lo mencionaba así. Eso significa, hermano, que sigues pensando. Mira, hermano, a todas las mujeres les gusta que le digan que son bellas. La diferencia es que el encargado de decirle bella a su esposa es el esposo. Y cuando, bien, yo las he cachado, hermanas. Yo he cachado a las hermanas, no acá estoy hablando de otro lugar, hermano. Las hermanas les chiflan. Les chiflan y las hermanas. Pero hasta más se mueven. ¿Sí o no? Ay, pelado este. Eso está. Porque no, es una pasión juvenil, hermano. Ahora imagínense en algo más grave. Las personas que tienen problemas sexuales, personas que sueñan cosas sexuales. Imagínense, hermano, las personas que estén acostumbradas a abrir la boca sin medir consecuencias. Imagínense una pasión juvenil. A mí me dicen Pepe el Toro y conmigo nadie se mete. Imagínense, hermano. Ay, hermano, yo tocó a mi hermano.
que me decía, yo soy muy cristiano, pero si se meten conmigo van a conocerme. ¿Qué significa? Que yo me lo voy a sonar. Eso es Cristo no decía yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Cristo que nos dijo, sean como yo, mansos y humildes. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que usted está. No le da vergüenza reconocer su error. Ese es el punto que nosotros tenemos que llegar. Ya no nos tenemos que ver, ya no tenemos que manifestar si es cierto soy. Me da vergüenza, tenemos que reconocer. Esa pasión juvenil tiene que salir de mí. Tiene que salir de mí esa pasión juvenil, esa fuerza que tenía yo de la mente. Mira, hermano, ¿sabe cuándo se me quitó a mí la pasión juvenil? Así de que yo soy el super técnico de aire acondicionado. ¿Recuerda cuando me vieron así todo guameado, que se me cayó el clima encima? El año pasado, ¿se acuerdan? Por enero, febrero, que había así todo. Entonces tenía unos raspones acá en la cara, ¿se acuerdan? Que se acuerdan, hermano, que el testimonio. Me decía, no, yo me instalo tantos climas al día, ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto? Ese que me cayó el clima se me quitó el botón, hermano. Ya no, pero esa pasión juvenil, yo soy fuerte. No, que no, hermanos, nos gusta que nos digan. Hasta como que nos levantamos, ¿verdad? Como que más así, sacamos la pechuga, más así, nos ponemos así. El lavadero de río lo sacamos, ¿verdad? Y decimos, no, yo soy el fuerte. Nos sentimos bien agradables que nos digan, no, yo soy el fuerte. Sentimos bonito, ¿va? Pues, al menos yo ya no, hermano. Yo ya no. A mí se me caen los climas encima. Ya me di cuenta que necesito ayuda. Y que tengo que tener la humildad de decirle, hermano, te doy una lana. O amigo, ¿tienes trabajo? Te doy una lana, me ayudas. Yo ya no puedo solo. Tengo que tener esa humildad. Tengo que tener esa mansedumbre de entender que esa pasión juvenil, ya tengo que deshacerme de ella. Está causando problemas. Mire, esa semana lo que me gané lo pagué de radiografía, lo pagué de Cruz Roja, lo pagué de todo. No me gané nada. Tengo que pagar la gasolina de regreso. ¿Quién sufrió la consecuencia? Mi esposa y mis hijos. Porque mi pasión juvenil, el ego, ¿verdad? El ego es una pasión juvenil, hermano. La vanidad es una pasión juvenil, hermana. Son pasiones juveniles que traen fuerza. Y si ya no tiene la fuerza, se quedó la fuerza de la necedad. Ya no hay los demás. Pero, mire, hermano, yo trato de hacer mis prédicas entre semanas. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no llego a hacer una prédica me tengo que desvelar el sábado para hoy. Y luego ya me voy durmiendo en el coche de regreso. Cuando tenía yo la camioneta, yo decía despacito y me ganaba, tenía que tomar mi Pepsi y mi café para no dormir. Ahí voy despacito. Mi pasión juvenil es que yo cuando iba a la universidad, toda la noche estudiando, que no sabe qué. Y que sabe cuándo, y que yo muy intelectual, ¿sabe? Hermano, la otra vez me tuve que orillar. Ahí por donde está tu escuela, tuve que orillar y echarle un coyotito, porque ya no aguantaba. Porque y ahí me di cuenta, ser más organizado, echarle más ganas en la semana para traer todo bien organizado. Porque si yo me salgo de la carretera, no me salgo solo, me salgo con toda la familia. Y todo porque yo soy el súper inteligente, yo lo puedo hacer. No es una pasión juvenil, dígame. ¿No? Bien, ahora vamos a otro. ¿Qué que les gusta cargarse los bultos? Ay, yo. Y cuando se siente ¿no cree que ya debe de renunciar a esa pasión juvenil?
Aquel hermano, aquella hermana, que todavía le gana la vanidad. Aquel hermano, aquella hermana, que cree que todo es fácil. Todavía tiene pasión juvenil. Y dicen, esto ahorita me lo he hecho. Yo, hermano, no, que ya estaba. No pregunten al mecánico de la hermana Irineo. No, sí, ya mañana te la doy la camioneta. ¿Qué cosa? Es que yo soy muy salsa en mi trabajo. No, hermano, ya. Debemos discernir que en casa también hay pasiones juveniles. Hay pasiones juveniles. Papá y mamá tienen pasiones juveniles. Y tienen que ser ministradas. Para eso tienen que acercarse, hermano. Y el dominio propio, como les he dicho, no es la fuerza de voluntad, sino un fruto del Espíritu Santo. Una faceta del fruto de amor y espíritu que Dios nos ha dado para que podamos vencer todo aquello que quiera llevarnos al desenfreno. Porque el problema de no ponerle freno al desenfreno es la consecuencia. Lo que conocemos como consecuencia. Si usted, volvemos a repetir lo mismo, de otra manera, si usted no cuida lo que sale de su boca, si no frena, yo se lo he dicho, a ver, vamos a tener que hacerlo parte de la iglesia. ¿Cómo se cierra, cómo le paramos al hablar? A ver, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? A ver, ¿cómo es su lengüita ahí? A ver, su lengüita. Cuando tengan ganas de que se le va. Así tiene que hacer el hermano. Cuando vea que se le va el desenfreno, frénele, hermano. Si ya sabe que no le gusta que le digan gorda a la gorda, frénele. Si no le gusta que le digan blanco al blanco, frénele. Si no le gusta que le digan negro al negro, frénele. Frénele, hermano. Porque va a haber consecuencias. Y me va a decir, hermano, que a poco no. Y no es comercial del pan, ¿eh? ¿A poco no, hermano? ¿A poco no? Sí se puede hacer, si tiene usted el Espíritu Santo. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Porque no se trata de voluntad. Ahora el Espíritu Santo está en usted. Ahora esfuércelo, practíquelo, pide fuerza, que lo haga. Si no puede, yo le he explicado, hermano. Cuando tenga ganas de desquitarse, dale, cuando piense en la venganza, mira, agarre, postre, humíllese. Y empieza a declarar palabra. Pienso en todo lo bueno, aceptable y perfecto. En el nombre de Jesús. Pienso en todo lo bueno, aceptable y perfecto. Pegando acá la y le garantizo que no se le va la iniquidad, que es la maldad que hay dentro de nuestro corazón, que nos está diciendo, véngate, órale, ya ves lo que te dijo, que sabe qué, que sabe cuánto. Se va, hermano. Se va. Y así sea lo peor que le haya pasado en la vida, se va. Pero ya tenemos que hacerlo, hermano. Eso es alimento macizo. Una vida cristiana tiene que avanzar, hermano. No se puede quedar estancado en donde usted está, porque recuerde, va a venir la consecuencia. El desenfreno de la juventud, de esas pasiones juveniles, ese desenfreno lo está destruyendo. Le pongo un ejemplo. Si usted no reconoce, como yo, que ya necesita ayuda, usted agarra una chamba donde le pongan tiempo y hay contrato, lo van a multar. Y puede terminar en el bote por no reconocer que usted ya no está para esos trotes. ¿Sí se entiende o no se entiende? Tres consecuencias en la casa. Tres consecuencias en la casa. Que no crean en uno trae consecuencias. Yo les digo a mis hijos, a ver, te llamé a tal hora y después de una hora ya sales de tu casa. ¿Qué crees que pasaría si yo como pastor empiezo a decir mentiras? ¿Me van a creer? ¿Va que no?
¿Para qué no? ¿Qué tengo que hacer? Cumplir. Si yo le digo a un hermano, a tal hora llego, a tal hora tengo que llegar, para que crea en mí, el pastor es puntual. Y ya saben los hermanos que cuando yo llego tarde no es por cualquier cosa. Es porque realmente estoy trabajando para el Señor, hubo algo fuera de mi voluntad. Entonces, ¿usted cree que van a creer en usted nada más porque dice usted, ay sí, es que la verdad que usted sigue en esa pasión desenfrenada de querer ganar y ganar y ganar y tener la razón en casa? ¿Usted cree que le van a creer? ¿Verdad que no? Trae consecuencias, no van a creer en usted. Y luego decimos los hombres, lo digo porque yo lo dije, ay, es que no se dan cuenta de lo que yo hago, si vieran que mira, que yo, si yo ya soy así, yo ya soy allá. ¿Sabe por qué no se unge una persona que llega al templo como servidor recién llegado? En primer lugar lo dice la palabra, no debe de ser recién convertido, no debe ser recién bautizado. ¿Por qué no se le puede servir a una persona luego? ¿Por qué se le tarda en ungir a una persona? Porque la misma palabra nos lo dice. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona llega con todas las ganas del mundo? Sí, va, yo lo hago, pastor. No, si yo mire, aquí le pongo un cachito ya, va a quedar bonito. Yo se lo clavo, yo soy experto en eso. Y acá sí, no, ya vamos a quitar esto, vamos a componerlo. A ver, ¿qué más? ¿Cómo se arregla? Y a los 3 meses... Es que me ganó el sueño, pastor, por eso no llegué. Bien. ¿Y quién cree que queda en ridículo? ¿El Espíritu Santo o yo por no darme cuenta de lo que está pasando? Pues el Espíritu Santo es perfecto, me lo dijo. No. Lo mismo le pasa a usted en casa, amada hermana. Sea constante. Porque si su problema es con su esposa, ahí hasta no ver, no creer después de 3 meses. Es por lo general que se ponchan las personas. Aquellos que son patrones lo saben. Aquellos que dicen, no, sí, yo, que sabe qué, que sabe cuándo, yo me cargo los bultos y que sabe qué creen. A veces no tardan ni 2 semanas y ya dejan de ir. Es que estoy enfermo. Yo los he visto, hermano, miren, donde mi mamá come sus memenas allá en Córdoba. Son a 5 pesos así de grandotas, bien sabrosas. Ahí yo veo cómo llegan las personas, los coches y las camionetas, los empleados dicen, sí, jefe, es que mire, se me ponchó la llanta, pero ya voy, ahorita. Así, sí. No, sí, es que la junta es a las 10, no era a las 9, te equivocaste. ¿Y dónde estás? En el camino. Vengo por Cuitláhuac, vengo de Veracruz. No te llego corriendo, Yo lo he visto, ¿no? ¿O no somos así los seres humanos? Entonces, hermana, tiene usted que empezar a cambiar eso en su casa, con usted, en el ejemplo. No va a ser perfecto, no va a ser perfecta, hermana. Pero el cambio se ve, hermano. El cambio se ve. Entonces, yo que le llamo, hermano, a la reflexión. Reflexionemos en qué área de nuestra vida estamos fallando. Mire, los solteros, ahí va para los solteros. En la etapa de amistad, que se está conociendo con la persona, y en la etapa de compromiso, es necesario, para todas las solteritas y solteritos, es necesario que cuando la pareja no puede controlar las caricias, que ya se le comen las habas, ya que los miembros aún no están debajo de las leyes, están bajo las leyes de la carne. ¿Cuál es la ley de los miembros? Pensamiento, y mis miembros van a hacer lo que mi pensamiento dice.
Si mi pensamiento está en Cristo Jesús, mis manos van a obedecer. Pero cuando no está Cristo Jesús, ha sido vencida esa ley, no acepto esa ley, no hago conciencia de esa ley, entonces mi manita me va a ganar. Y voy a empezar así con la muchachita. Y va a empezar. Entonces cuando usted vea eso, papá, entonces, cuando ya el gobierno, ¿verdad?, de la ley de los miembros en su vida no se está aplicando, porque ya se están comiendo, se están quemando las habas, ya se están vaporizando, ¿va? Ya están hasta retostadas, pues lo mejor es que se casen, por la falta de dominio propio y continencia. Estamos hablando de amistad especial. Estamos hablando de amistad especial dentro del orden de Dios. ¿Qué es la amistad especial? Que una jovencita y un jovencito se van a amar sin necesidad de tocarse. Su amor va a ser puro. Un compromiso es cuando ya están decididos a casarse completamente, ya tomaron ese paso, entonces les puede ganar eso. Entonces, papá y mamá, si tiene usted, aquí todavía no pasa, pero si su hija o su hijo ya tiene una amistad especial con un miembro de la iglesia, ¿verdad? Y ya ve que el muchacho ya le anda ganando, ya no hay la hormiguita, así como, ay, te voy a platicar la historia de la hormiguita, mi amor, mira cómo camina la hormiguita. Cuando ve eso, no le recomiendo que haga lo que hace el de la tele, ¿no? Que agarra el control de la tele, que ya no sirve la tele y se sienta en medio de los dioses. No, ya vamos a sentarnos a platicar fecha de boda. Ya. ¿O cómo va a estar luego la mamá? Ay, es que mi hija. Yo te quiero mucho, mi hija. Mira. La palabra ya nos lo está diciendo, hermano. Nos lo está diciendo la palabra. ¿Dónde? En 1 Corintios capítulo 7, 9. Si le está ganando, que mejor se case. Eso dice la palabra de Dios. Las viudas jóvenes, especifica la edad, la palabra de Dios. Antes de los 60 años son viudas jóvenes. Entonces, aquella que sea viuda, el dominio propio es necesario en ellas, esas hermanas que anhelan servir al Señor, o de lo contrario es mejor que se casen. Así que no se espanten. Si usted es viuda, hay una viuda acá y es menor de 60 años, dice la palabra de Dios que se case, ya que por no tener dominio propio y carácter de continencia, si no tiene dominio propio ni carece de continencia, no se puede contener, pueden ser impulsadas por sus deseos, lo que haría que se rebelaran contra Cristo. ¿Dónde lo dice? 1 Timoteo 5, del versículo 9 al 14. ¿Por qué? Porque esas mujeres son llevadas a pasiones desenfrenadas por siervos de Satanás, no de Jesús, que les avientan rollos y se las llevan a la cama y empieza la abominación dentro de la iglesia. Entonces, como nada más quiere tantito que le digan, la hermana primero no está fundamentada en Cristo Jesús, ¿verdad? Sus pensamientos no están en Cristo Jesús, están en ver qué pretexto algún pastor le dice o algún siervo le dice una cosa que le conviene. Ah, sí, no te pongas el velo, el pastor está menor, que sabe que, ay, no, sí, mira, no me gusta el velo. Sí. Pero sí, mira, vente por acá, vamos a lo oscurito. Ajá. Y yo te voy diciendo que mira, que sabe que no, mira, la administración de aquí son bien buenas, ¿no? Y yo te voy diciendo que acá y que sí, mira, no le hagas caso, no, pásale por acá, pásale, hermano, aquí, en lo privadito, aquí vamos. Eso dice la palabra de Dios. Anoten. 1 Timoteo capítulo 5, 9 al 14. Aprovechen de esas mujeres. Ni siempre va a haber de esos siervos.
que anden buscando cómo llevarse las hermanas, llevárselas, ¿verdad?, a pasiones desenfrenadas. Entonces, hermana, como hay hermanas que les gusta, ¿va? Les gusta, hay hermanas que les gusta que les digan lo que quieren escuchar. Yo conocí una iglesia, hermano, donde el pastor estaba casado, estaba divorciado, y la pastora estaba divorciada, y se habían casado. Dice la palabra de Dios que la mujer no es libre de la ley del marido hasta que muera. ¿Qué testimonio estaba dando? Entonces me divorcio y me caso cuantas veces quiera. Puedo tener 10 pastoras entonces. Llegando a Cristo, nanay, hermano. Ya, al orden de Dios. Con la que llegaste, con eso te quedas. Hermano, usted llegó a Cristo con su bello esposo. Ahí se queda usted, hermano. Hay que luchar, hay que luchar. Si ya no hay remedio, bueno, que lo diga el Espíritu Santo. Pero hay que luchar por el matrimonio. Porque eso están aprendiendo nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Los hijos hoy en día no se quieren casar y se divorcian así. Porque dicen, yo no voy a aguantar a ese varón, yo no voy a aguantar a esa mujer, no voy a aguantar. Y se están luego divorciando. La solución es el divorcio. Yo no me quiero casar. Yo no me quiero casar para que termine yo como el papá. Para que yo termine con mi mamá. La pastora no se quería casar. No me conoció. Para que mi papá, ¿me sacas como mi papá? ¿E hizo mi mamá? No. Entonces, ¿en dónde van a ver el ejemplo? En la propia casa, hermano. Lo que vean los hijos, eso van a hacer. En primer lugar, teniendo el control de nosotros mismos, tenemos que tenerlo. Vamos a leer Proverbios 16:32, lo que se había dicho. Es importante, primero, control de nosotros mismos. Primero ante Jesús y ya después a Jesús, ante los pies de Jesús, para tener control propio. 16:32. ¿Quién ya está listo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Adelante. Con voz fuerte. Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Amén. ¿Para qué quiere conquistar una ciudad si usted mismo la va a destruir? Mira, hay cuantos hermanos que dicen, no, ore por mí. Me ha tocado, hermano. Ore por mí. No, esa es de esta iglesia, acuérdense que ya hay dos. A que no estén pensando en que. No, ore por mí para que me caiga otra chambita. Ore por mí para que tenga otro trabajito. Y así, mire, ya voy a estar bien. Sí, bien lejos de Dios. Porque va a salir a las 10 de la noche. Ay, pastor, no pude ir, ¿qué cree? Pobrecito de mí. Ore por mí para que no, yo tengo mucho trabajo. Dios no va a solucionar así sus problemas, hermano. No le va a solucionar sus problemas así, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? Hermano, le va a hacer rendir las cosas y le van a subir el sueldo. Ay, pastor, pero yo no he visto eso. Pues quiero verte rendido a los pies de Cristo, hermano. El Espíritu Santo es lo que quiere. Verte rendido a los pies de Cristo, entonces verás su gloria. Ay, pastor, pero eso de me voy a ensuciar. Yo también me ensucio, mire. Y estoy bien contento, hermano. Ahora, entonces ya nos quedó claro el Proverbio 16:32. Primero humillado ante el Señor y después vamos a saber administrar lo que Dios nos da. Este no es el tiempo para que usted se haga millonario, hermano. No es el tiempo para que se haga millonario, hermana. ¿Sabe por qué? Porque así. ¿Por qué? Porque no va a poder administrarlo. No va a poder administrarlo.
Porque el Espíritu Santo es el que le va a dirigir, le va a decir, ah, ahí está necesidad, acuérdate. Y le va a aprovechar, le va a poner opresión en el pecho. ¡Ay! Tiene razón, Señor. No estoy diciendo que no se merezcan las cosas, los frutos de su trabajo. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que aprender a administrarlo, porque tenemos una responsabilidad. O ya se le olvidó el anillito. Ah, levante la mano que ya se le olvidó el compromiso del anillo, el sello. ¿A quién se le olvidó? Entonces necesitamos, hermano, necesitamos desarrollar un dominio propio a los pies de Cristo. Una forma de mostrar el fruto del amor es la faceta del dominio propio. Es cuando el esposo o la esposa quiere intimar con la esposa, pero ella se encuentra indispuesta de verdad. De verdad. Aceptar y comprender que no es el momento. Es la manifestación del amor en la faceta de contienda. Es mejor que podamos dominarnos a nosotros mismos a que tengamos el dominio de muchas personas. Entonces vamos hablando concretamente ya de la sexualidad. Amado hermano, amada hermana, la palabra de Dios es que nosotros no debemos negar a nuestra esposa y a nuestro esposo. Pero eso implica que no somos animales, hermano. Eso implica que yo cuando tengo sueño, cuando yo como varón tengo sueño, estoy cansado, quiero descansar. Entonces, me será difícil entender que mi esposa está cansada, quiere descansar. Me será difícil. Entonces, tenemos nosotros que entender esa parte, que todo es, Dios nos ha llamado al orden y a la decencia. Entonces, queremos intimar y se encuentran dispuestas, tenemos que aceptar y comprender. A ver, repita conmigo, hermano. Aceptar y comprender. Aceptar y comprender. Porque amo a mi Dios. Amén. Entonces, esa parte tenemos que aprender a tener dominio propio, hermano. Mira, yo le voy a regalar un testimonio. Hermano. Yo ayuno muy seguido. Muy seguido, hermano. Y cuando se ayuna no se puede tener relación sexual. ¿Y usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Que no siento o qué? Y más teniendo una belleza como esposa, ¿verdad? Una chulada, ¿verdad? ¿Usted cree que no siento? Claro que siento, hermano. Pero si estoy ayunando y termino de ayudar y mi esposa así está con los pelos parados y estoy bien cansada, que el chamaco no deja dormir. Está toda cansada, ¿verdad? Es que está haciendo la tarea con media y está, órale, chamaca, apúrale que yo la tarea. ¿Usted cree, hermano o hermana, que no siento? Pues claro que siento, hermano, y tengo que comprender la situación. Entonces, se platica y se hacen los planes. Porque también tenemos que cuidar que nuestros hijos luego ellos todavía no les pasa por aquí eso. Entonces hay que planear el día. Porque no podemos correr a nuestros hijos de nuestra casa, ¿verdad? No le puedo, al menos aquí no le pueden decir al hijo, vete al templo para el cine, porque me dejes tantito acá. Porque aquí no hay cine, hermano. ¿Va? Entonces, inteligencia, hermano. Pongámonos de acuerdo a la hora de la escuela. Inteligencia. Amén. Entonces, tenemos que dominar nosotros mismos. En el dinero, en Isaías 55:2, para los que nos anotan, es necesario tener dominio propio en lo económico, porque en ocasiones se da cuenta únicamente con lo del presupuesto, pero la pareja compra más de lo que tenía contemplado. Y muchas veces gastando el dinero en cosas que no son necesarias. Entonces, hay veces, hermano, que hay que apresarse el cinturón. No es para así,
hermano. No es para siempre, hermano. Dejando sin suplir lo que realmente es necesario y cayendo en deudas que no son necesarias. Mire, la Biblia dice que nadie construye una torre si antes no calcula cuánto gastará. En Lucas 14, 28, para los que anoten. Entonces, si vamos a construir una torre, vamos a calcularle antes de. Si vamos a edificar una casa físicamente, ¿qué será más importante? ¿Poner un cuadro que hace falta aquí? ¿O lo que tenemos, primero compramos la comida y lo demás ya ahí vamos acomodando? ¿Será más importante? ¿Sí se entiende? ¿Qué sigue? La escuela de los niños. ¿Qué sigue? La renta. ¿Qué sigue? El gas ya está por acabar. Está la luz. Hay que anotarle, hermano. Hay que anotarle, hermano. Pero parece que tener dominio propio. Pues ya tenemos tantito dinero y ya nos está comiendo la manita, ya así como. Usted la billetera atrás como que. Si usted es una de las personas que le gusta andar pasando por los puestos y va viendo así, y nada más trae tantito dinero, ya está. ¿Y cuánto cuesta? Está bonita. No tienen internet, pero ¿cuánto cuesta? Ya le está echando el ojo. Mamá, hay cosas más necesarias. Hay cosas más necesarias. Y no lo digo para que no se gasten lo de la renta, ¿va? Del templo. Se los digo por la economía de su familia, hermano. La economía de la familia tenemos que medir cuál es nuestro ingreso y entonces ir viéndolo. En la lengua, en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice: el dominio propio en la lengua. En el hogar debe de existir dominio en la lengua para no ofender al cónyuge con expresiones y comentarios que se dicen, sean de la comida, ropa, cuerpo, el cuerpo abusados, hermanos, forma de ser, muy abusados, familia, porque pueden ofenderse, herirse, lo que puede provocar pleitos. Y hermano, ahí le voy a agregar una cosa más. Las caras, cuide mucho las caras. Mire, hay personas que son sensibles, no todos somos iguales, hermano. Y una mala cara es una ofensa para una persona. De hecho, lo es. Lo es. Si no le enseñaron de chiquito, que poner cara de gendarme mal pagado es una falta de respeto para una persona cuando te está hablando bien. Entonces, hoy lo estás sabiendo. Hoy lo estás sabiendo, hermano. Es necesario que cambies tu actitud, el tono de la voz. Yo no creo que, por ejemplo, el hermano Ángel haya enamorado a la hermana Magdalena diciendo, yo te amo. Va que no, luego se nota que está enojado. ¿Sí o no? Entonces cuidamos el tono de nuestra voz, nuestra mirada. Hay que esforzarse, amada, hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque eso implica el dominio propio. Vamos a dominar nuestra manera de ver, de hablar, de oír, incluso de nuestras expresiones con las manos. ¿Me explico? Tiene que sentir su esposa que usted está expresándole el mensaje correcto. El mensaje correcto. Mire, hermano, para los que son casados y tienen hijos grandes y que todavía no han corregido esa parte de la manipulación de los hijos, abusados, hermano. Luego por los hijos, les andamos peleando con la esposa. Y los chamacos, allá tuve lo que quiso. Pero ya hacen un pleito al grado que puede terminar en una separación, hermano. Tiene que creer en su esposa, hermano. Tiene que creer en su esposo, hermano. Y para eso se necesita, hermano, tener dominio propio. La confianza de decirle, mi amor. Para tener la confianza de decirle, mi amor, mira, pasa esto y esto y esto. Pero tenemos que dejar de mentir, de engañar, para que nos crea la esposa.
¿Me explico? ¿A poco no? Todos los casados no nos ha pasado que hemos tenido pleito a causa de los hijos. ¿A poco no hemos tenido pleito a causa de los hijos? Buenas tardes. Y no, buenas tardes, hermano. Acabo de llegar, apenas se acabó la reunión del café. Muy bien. Por eso. Entonces, gracias, hermano. Entonces nosotros tenemos que ponernos abusados, hermano. Abusados, ojo al chícharo. Ojo al chícharo, hermano. Y usted ya le está poniendo cara de que su esposa y el chamaco o la chamaca fue la que está manipulando la situación. Y nosotros tenemos que corregir eso, hermano. ¿O no? Entonces, amados hermanos, hay que tener ese cuidado. Debemos cuidar lo que decimos con la comida, les recuerdo, la ropa, el cuerpo, forma de ser, familia, porque pueden ofenderse, herirse, lo que puede provocar pleitos. Otra cosa, hermano, la verdad. Mira, hermano, es hora de que ya haya una restauración en casa, hermano. Una restauración total, no a medias como algunos la están llevando, total. ¿Sabe por qué, hermano? Yo les voy a platicar cómo yo llegué a Cristo. ¿Sabe por qué llegué a la primera vez al templo? Porque yo andaba buscando un referee. Y mi esposa también. Es que a mí me tiene que dar la razón. Si vamos con un pastor, a mí me va a dar. Yo ni cristiano era, hermano, yo era ateo. A mí alguien me tiene que dar la razón de que mi esposa está loca, está mal. Y mi esposa decía, a mí me tiene que dar la razón el pastor porque este está mal. Yo estoy bien. El caso es que nunca platicamos con el pastor, llegamos a los pies de Cristo. Pero el punto, hermana, lo que le quiero decir es que ya tiene que haber una confianza en la familia. Empiece a practicarlo. Mi amor, mira, así de verdad es, de veras. De veras, sí, te lo prometo. No desaproveches esa oportunidad de esa restauración. Porque, hermano, imagínense todas las decisiones de ustedes, ¿verdad? Con su esposa, que tengan que venir a decirme, a ver, pastor, ¿quién tiene la razón? ¿Mi esposo o yo? A eso nos llamó Cristo. ¿A qué no? El rey y sacerdote de su casa es usted, así que forme esa parte de confianza. Bueno, de espíritu de dominio propio, ya no ande haciendo cosas que no debe, que lastima la confianza de su esposa o la confianza del esposo, hermana. Ya no anda haciendo esas cositas. Amén. Entonces, dando lugar a la falta del dominio propio en los puños. Cuando no hay la confianza, mi hermano, y se pone todo más feo, la falta de dominio propio se refleja en los puños, en los golpes. Y por eso es que debemos refrenar nuestra lengua del mal. Primera de Pedro capítulo 3:10. Debemos refrenar nuestra lengua del mal para no caer en los golpes, no caer en la desconfianza, no caer en la imposición. La falta de dominio propio trae imposición. Se va a hacer someter a la persona que poner la boca. Eso trae la falta de dominio propio. Hay que rogarle al Espíritu Santo que nos dé, en el nombre de Jesús, dominio propio, sujetos a Cristo. En los ojos también. Mire, Eva, no mi esposa, Eva, la esposa de Adán. Eva, antes de comer del fruto, de desobedecer a Dios, primero que fue a ver. Ahí le está poniendo atención al diablo. Sí, que bien. Usted que tiene que andarle poniendo atención a las propuestas. Usted que tiene que andar haciendo en medio del chisme, en pocas palabras. Digo, para ver qué frutos iba a comer, primero lo vio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que andar usted ahí? ¿Qué tiene que andar ahí usted? Ahí andarle buscando, a ver.
Si una mujer está sola, ¿usted qué tiene que andar haciendo en la casa de esa persona? Ahora, Sansón también la regó. Lo primero que hizo fue a ver a la filistea, la que posteriormente lo llevaría a la ruina. En Jueces capítulo 14, 1 y 2. Usted que tiene que andarse metiendo con personas que lo van a llevar a la ruina. Igual he experimentado un fracaso. Yo sí. Yo sí he experimentado fracaso, ¿no? No sé si ustedes no, a lo mejor ustedes de otro planeta, ¿no? Pero yo sí me he equivocado. Y me he dado cuenta que es lo que ya no debo de hacer. ¿Por qué regreso? Porque ya ando viendo lo que no debo. Entonces, el dominio propio también tiene que ser con lo que vemos. Eso implica lo que estamos viendo. Tener dominio sobre esta parte, sobre la parte del cuerpo también, haciendo pacto con sus ojos. ¿Cómo podemos tener dominio propio? Haciendo pacto con sus ojos para no ver doncella, como lo hizo Job. Job hizo pacto para no ver doncellas. En el caso de las hermanas, no ver varones, deseándolos en el corazón. Mateo 5:28, primera de Juan capítulo 2 y versículo 16. No debemos andar deseando lo que no. Le voy a invitar a que usted vea mis ojos. Y cuando vea usted mis ojos, si yo veo algo que está fuera del orden de Dios, voy a poner un ejemplo. Cuando una mujer no se viste en el orden de Dios, lo que hago es cierro mis ojos. Me llama a tener pacto con Jehová. No puedo evitar, ¿verdad? Que alguien pase con bermuda, ¿verdad? Una mujer pase con bermuda, despechugada, ¿verdad? No puedo evitarlo. Pero sí puedo respetar el pacto que tengo con Jehová. No es problema. Cierro mis ojitos. Cierro mis ojitos. Mire, si la película que usted está viendo tiene una escena, adelante. Está muy fuerte, apáguela, tírela. Tírela. Me va a traer consecuencias. No agarrar la onda. No entender que tiene que cuidar sus ojos. Pacte usted con Jehová como Job. Hágalo voluntariamente. En la violencia está relacionada con el sexo. Y este es el mayor problema del humano. Uno de los problemas de la violencia es que el hombre se siente fuerte, como ya les había explicado. Que la diferencia entre el toro, tiene que saber usted que sí es cierto, usted es fuerte, pero la diferencia entre un toro, ya les he explicado, y un buey son exactamente iguales. Lo que cambia es que uno es salvaje y otro ya está domesticado para el trabajo. ¿Cómo le hacen? Lo castran, cortan los testículos y entonces se someten. Jesucristo en su cuadrimensión, como hombre, como águila, como león y como buey, figura de siervo, se presentó. No se presentó como el supertoro, ¿verdad? Se presentó como el manso, el buey. Un animal de trabajo. Entonces, así, nosotros tenemos que cambiar. Usted es fuerte, sí, pero hágalo para servirle al Señor. Sea usted fuerte para reconocer en qué está equivocado, en qué está equivocada. Sea fuerte para eso, hermano. Sea fuerte para eso, hermana. Reconozca en qué estamos equivocados. Cada chango se me cate, pues. ¿En qué estoy equivocado? ¿En qué estoy equivocada? ¿En qué me falta dominio propio? En eso debemos de ser fuertes. Eso implica el dominio propio. Mire, cuando se castra a un toro, lo han hecho buey. Aquel toro que antes era violento se convierte en un buey manso, destinado su fuerza para el trabajo, obediente. Entonces, aquel que es hermano que se siente muy fuerte,
y se pone violento, obviamente no tiene espíritu de dominio propio, ¿va? Podemos distinguirlo. Pero aquel que ocupa su fuerza para servirle al Señor y se sujeta en mansedumbre, en sujeción a Jesús, entonces, hermano, tenemos un excelente candidato a servirle al Señor y ver su gloria. Porque recuerden que Jesús hizo una promesa: de lo más vil y menospreciado, como el hombre que tienen acá enfrente, es el que ocupa, el que nunca cometió errores, el que nunca tuvo problemas, el que nunca la regó, difícilmente lo va a poner a servir al Señor. ¿Amén? Entonces, yo quiero que usted sepa que usted es candidato. Si usted renuncia de toro a buey, usted es un instrumento de Dios, le aviso. Si no lo sabía y no se lo han dicho, usted es instrumento de Dios. Usted era un toro y usted se convierte en buey para la gloria y la honra del Señor, nuestro Señor amado Jesucristo. Usted es un candidato para que se establezca el reino de los cielos. Tiene que anhelarlo, tiene que desearlo, y Jesús lo va a respaldar. Hay otras áreas de nuestra vida en las que necesitamos dominio propio, por ejemplo, al comer, al beber, los sentimientos, en los ejercicios corporales, al ver la televisión. No quiere decir que sea algo malo, sino que estamos exagerando, no hay dominio propio. Como hay muchas cosas, ¿verdad? Contrario, la Biblia nos enseña que cuando nos dejamos vencer por algo, llegamos a ser esclavos de ello. No solamente del pecado, sino de lo que nos está ganando, ¿va? Aquellos que le comen la mano en el celular, pues todo no es lícito. Nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y no debemos dejarnos vencer por nada que no sea de parte de Dios. Ahí les va la revelación. ¿Sobre qué no nos debemos dejar vencer? ¿Cuál es el yugo que no debemos aceptar? Amado hermano, amada hermana, ¿cuál es el yugo que no debemos de aceptar? ¿Por cuál cosa no nos debemos dejar vencer por nada? Todo lo que no sea parte de Dios, y todo lo que no es parte de Dios está fuera de la Biblia, como yugo desigual. Hay muchas cosas, no terminaría, es un tema muy largo, muchas cosas que no debemos de hacer. ¿Les existe en el mundo? Sí existe en el mundo, y no debemos de hacerlo. Pero la enseñanza que hoy les estoy dando, lo que dice la palabra de Dios es que nosotros debemos de aceptar el yugo de Jesucristo, quitarnos el yugo del pecado, las cargas que traemos, y aceptar el yugo de Jesucristo. Y nada que esté fuera de la palabra de Dios, que esté en contra de la palabra de Dios, debe de ser nuestro yugo. No debemos andar cargando con eso, viviendo con eso, aceptando. No debemos nosotros participar coqueteando con las cosas de este mundo. Ejemplo. Si mi cuate que tenía yo en el mundo, vea, si mi cuate que yo tenía en el mundo le gustan ciertas expresiones, le gusta andar diciéndole peradas, engañando a la gente para obtener lo que él quiere, mentiras, muchas cosas malas. No quiere decir que yo tengo que decirlas también. Y si estoy empezando y me cuesta trabajo, me aparto por un tiempo, porque es más fácil que yo me vaya al mundo, al pecado, aceptar otra vez otro yugo.
un yugo, un mal yugo, un yugo de veneno. Aquellos siguen el camino de Dios. ¿Cómo me veo? Y acabo de ir esta semana a ver, lo subí en WhatsApp, a visitar a una hermana para que me dijera dónde estaba el templo que se había cambiado, donde yo iba antes. Y la hermana se salió del templo y se fue con la luz del mundo. Consecuencia, el marido está ciego, no puede mover toda la parte esta de su cuerpo y no sabe orar. Y esa hermana la dejé de ver hace más de 2 años y en 2 años no le pudo haber enseñado a orar a su esposo. A su hijo yo lo llevé a los pies de Cristo. Yo le evangelicé y se quedó en esa iglesia. Pero por no agarrar y apartarse de ese camino, porque todavía estaba débil, no porque no pueda vencer, sino que todavía está débil, siguió con los cuates, siguió con la flota, y otra vez ahí está, drogándose. Y me dice la hermana, es que el pastor nada más una vez me vino a ver. ¿Será porque se salió de la iglesia? ¿Qué sembró, hermana? Su esposo no sabe orar. No sabe orar. No sabe quién es Jesucristo. ¿Qué sembró, hermana? ¿Qué sembró? Su hijo regresó a la calle. Y ese muchacho, déjame decir, el Señor mostró, cuando yo lloré por él la primera vez, algo precioso sobre él. Y le digo, hermana, ¿será que usted dejó de congregarse y por eso su hijo siguió su camino? ¿Será por eso que ahora está su hijo en las drogas? ¿O es mala suerte? ¿Qué sembró? Dejó de estar al pendiente del hijo y ahora te está cargando el bebé. Y quién sabe si sea de mi hijo. Es que pastor, quién sabe si sea mío o no sea mío. De mi hijo, sea sangre de mi sangre. Hermano, ese bebé no tiene la culpa. Es un instrumento de bendición. Es un instrumento de bendición. Si eso no es su hijo, usted tiene que amarlo con todo su corazón a ese bebé. Aquí la que ha fallado es usted, hermano. Usted fue la que llevó a poner a Cristo antes que su esposo. Y dice la palabra de Dios que cuando llega una pareja en unión libre a Cristo, dice la palabra de Dios que si lo consiente la mujer puede seguir viviendo con él en tiempo prudente, pero esa mujer se convierte en luz para el varón. Y si usted varón llegó primero, usted se convierte en luz para su esposo. ¿Qué está haciendo usted, hermano? Le está hablando de Cristo a su esposa. Está tomando de la mano a las 10 de la noche para orar. Ay, pobrecita, está enferma. Está declarando la palabra de Dios sobre su esposa. Ahí está. Usted es de sus hermanos. Esa no es la doctrina de Jesús, Amar unos a otros como yo os he amado. Ámense unos a otros como ustedes a sí mismos. Y eso implica que tiene que usted orar por su esposa. Eso implica que tiene que enseñarle a orar. Eso implica que usted tiene que enseñarle a perdonar. ¿Cómo? Perdonando. Usted tiene que enseñarle a su esposa a perdonar. Porque sabe, quiere ser la victoria. El que mucho perdona, mucho le será perdonado. Yo les he enseñado. ¿Quiere usted misericordia? Tenga mucha misericordia. Tenga mucha misericordia, hermano. Tenga mucha misericordia, hermano.
tenga misericordia de su propia carne. Tenga misericordia. Ya no le grite. Aprenda a pedir perdón. Pida perdón. ¿Cuántas veces se equivoca? 70 veces 7 multiplíquenla al día. Al día tiene que perdonar. Eso es lo que usted está sembrando. Así que, hermano, ¿qué queremos sembrar hoy? ¿Qué fruto que queremos sembrar hoy? Dominio propio. A los pies de Cristo. Orgullo, soberbia, odio, venganza, envidia. ¿Qué quiere sembrar usted? Levanten la mano las hermanas que quieren a su esposo ciego y con toda la mitad del cuerpo sin funcionar. Levanten la mano, a ver. Paz es eso. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere sembrar? ¿Indiferencia? Cuando vayamos a ver. A ver qué le enseña a orar a mi esposa. A ver qué le tiene paciencia. Pues está el pastor, ¿no? Cuéntenme, hermano. Levanten la mano. Quien quiera a sus hijos ver en la drogadicción. Levanten la mano quien quiere ver a su hijo bien drogado. Con la zozobra de que lo van a meter al bote porque anda con cuates que andan robando. ¿Quién sabe de qué cártel pertenece? Levanten la mano. Ya no sigas sembrando lo mismo. Siembra fruto del Espíritu. Pida al Espíritu Santo para que le ayude a sembrar ese dominio propio en casa. Porque yo quiero que quede bien claro, sembramos papaya, ¿qué vamos a cosechar? Papayas. No vamos a cosechar melones, hermanos. Si sembramos manzanas, ¿qué vamos a cosechar? A ver, los que cosechan café, los que siembran café, ¿qué cosechan? Los que siembran maíz, ¿qué cosechan? Los que siembran odio, ¿qué siembran? ¿Qué cosechan? Los que siembran falta de perdón, ¿los perdonarán? ¿Qué van a cosechar? Los que nunca piden perdón no tienen la humildad para decir, sí, me equivoqué, reconozco, me equivoqué. ¿Qué cree que va a cosechar? Cuando usted quiere decir, es que yo, mira, dar su explicación a la gente, no, pues. Le digo, ¿dónde pasa eso? Detrás de las rejas. Aquí tu versión no cuenta. Y para los que no lo saben, hermano, primero es lo primero. Cállate con la ropita, con los zapatos que traen. Te vas a dormir. Tu versión no nos interesa. Y te pones el brinco. Y si te pones el brinco, te violan. Te someten como tú sometiste. Yo quiero decir, amados hermanos, amadas hermanas, que lo que sembramos cosechamos. Es tiempo de reconciliarnos, venir en sumisión a los pies de Cristo. ¿Cuánta gente está en la cárcel injustamente? Mucha, hermano, y no le interesa su versión al ministerio público. Le interesa eso. Y si usted lo tiene, no va a salir. Y Dios le está dando la oportunidad. No le va a costar ni un solo peso. Ni un solo peso. Restaurar su familia. Restaurar lo que se ha perdido. ¿Qué se perdió? La relación con el Padre. Se perdió esa relación a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no platico con Él. Ya no siembro. ¿A poco no se han dado cuenta que hay unos hermanos o hermanas
mirándose en nosotros mismos, ¿verdad? Que están agarrando el costal y están, no, pues ya no tiene nada, pero ahí sigue. Quiero más de la cosecha. Y ya se les olvidó que hace 20 años dejaron de sembrar. Están esperanzados a que hay un milagro, que salga algo de costal. ¿A poco no se había dado cuenta de eso? ¿Cuántos años tiene que no siembra una palabra de amor en su casa? ¿Cuánto tiempo tiene que no dice sí? La verdad la regué. Ya déjame de molestar. ¿Cuánto tiempo tiene que no ha sembrado palabras de amor? ¿Cuánto tiempo tiene que no toca con delicadeza a su esposa? ¿Cuánto tiempo tiene que no le hace el guisado favorito a su esposa, hermana? ¿Cuánto tiempo tiene que no va a darle una vuelta a la escuela de su hijo o de su hija? ¿Ya revisó la boleta? ¿Ya revisó sus libretas? ¿Cómo están? ¿De verdad? ¿De verdad va bien? ¿O nada más se confía en lo que le dice el niño o la niña? ¿De veras usted es justo y recto delante de los demás, jovencita? ¿Usted es justo y recto delante de Jehová para esperar un futuro esposo justo y recto? Levante la mano quien quiere un esposo que sea injusto y que sea malo como usted. Levante la mano la hermana que espera un esposo así. A las jovencitas, ¿quién espera una esposa así? ¿A que nadie? Entonces, ¿por qué no empiezas a sembrar la justicia de Dios? ¿Por qué no empiezas a ser recta delante de los ojos de Jehová? Y dejas de andar diciendo, ay, es que todo me va mal, es que la culpa la tiene él. Todo el tiempo te la pasas quejando, hermano. ¿Quiere ser usted un esposo que no se la pasa quejándose? Siempre delante de Dios tu rectitud. La rectitud significa, delante de Jehová, es que nunca ande hablando mal de Jehová. Es mirar hacia uno y decir, sí, yo he fallado. Mi Dios nunca me soltó de la mano. Yo me solté de la mano de mi Dios. Reconocer humildemente la verdad. La verdad. Pero Dios nunca lo va a dejar. Incluso aquellos que están en medio del bautismo del fuego, del bautismo ministerial, hermano, Dios no nos deja su provisión. Yo le doy un testimonio, estoy vivo. ¿Por qué me ven desnutrido? Miren mi pancita. Sí, es cierto, paso por tribulaciones, pero nunca me dejan sin comer mi Dios. Nunca más, no. Desde que yo llegué a Cristo no me han metido en la cárcel. No. Dios me ha protegido, ha puesto su mano de poder sobre mí. Eso mismo quiere sobre usted, hermano, pero es tiempo de sembrar. Así que yo le voy a pedir, hermana, que empecemos. Póngase usted de pie, hermano, póngase su velo, hermano. Y vamos a decir al Señor qué fruto queremos sembrar. Ya es pasado, ya pasó. Vamos a secar la higuera que hay en nuestro corazón. Vamos a decirle a la higuera, si no das frutos de seco, en el nombre de Jesús, le va a decir usted a la iniquidad,